Muy buen día, bendiciones, agradecidos de la grandeza, del amor, de la gracia y de la misericordia de Dios que nos permite una vez más a través de este medio poder llegar hasta ustedes hoy con la exposición de una pequeña reflexión de la palabra de Dios en compañía nuevamente del pastor Orlando Oliveros. Bendiciones. Muy buenos días para todos, que el Señor bendiga cada una de sus vidas y nos haga cada vez más cercanos a su corazón, más cercanos a Él. Que podamos entender con la ayuda del Señor el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Vivir en la vida sin un propósito es perder el tiempo de vida que Dios nos regala. Vivir la vida teniendo un propósito, entendiendo el propósito y sabiendo la razón por la cual hemos venido a este mundo, hará de nuestra vida una vida más llevadera, una vida más concreta, más centrada en la realidad, y nos permitirá realmente disfrutar de esa vida que Dios nos regala, que Dios nos entrega, que Dios nos da, y que el Señor nos permite vivir en este mundo, en esta tierra, para disfrutarla, sabiendo que en Él vivimos, en Él estamos, en Él nos movemos y en Él somos. No hay nada que se escape de esa voluntad, de esa gracia, de ese amor inmensurable de nuestro Dios. Todo, como dijera usted un día de estos, hermano José, todo fluye de Dios y todo regresa a Dios. Todo comienza en Dios y todo termina en Dios. Por eso nuestra invitación y nuestro anhelo en estos cortos programas o en estos cortos devocionales es acercarnos un poco más a entender y a comprender ese propósito de nuestro Dios. ¿De qué manera podemos, hermano José, ayudar a la audiencia, ayudar a los hermanos para que tengan un poco más de claridad acerca del propósito de Dios para con sus vidas? Bueno, justamente en el día de ayer noche, en la clase de metodología de interpretación bíblica, tomamos como referencia dos textos iniciales. Efesios 2:8 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. Y explicaba a los hermanos que esa gracia, la gracia salvadora, que la gracia al fin, el regalo inmerecido de Dios, no viene solo. Ese regalo trae tres complementos que están descritos de manera objetiva y taxativa en Efesios 1:11. Dice, en Él, o sea, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. De modo que ya vemos que somos salvos, en la gracia de Cristo, pero somos salvos y somos herederos. Fuimos predestinados y fuimos herederos y predestinados con un propósito definido por Dios desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios 1:4, ¿ok? Ahora bien, ese propósito de Dios tiene particularidades. Dios va a insistir en el propósito, es importante que lo entendamos. Esto se lo dijo Dios a Jacob en Génesis 28:15, dice, tú irás y volverás y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Okay? Mientras no entendamos el propósito de Dios, vamos a tener inclinaciones, subidas y bajadas, pero Dios va a insistir hasta llevarnos al propósito y el destino profético que Él ha trazado para cada uno de nosotros. Y entendemos entonces por la palabra del Señor que el mayor esfuerzo del ser humano debe ser por entender y por comprender el propósito de Dios. Cuando una persona puede entender cuál es la razón de su vida en este mundo, de su vida en esta tierra, pues realmente puede vivir la clase de vida que Dios determinó para él. Vivir sencillamente por vivir es no vivir.
vivir para de alguna manera alegrar a otros, pues es vivir dependiendo de la alegría de otros, vivir para hacer lo que Dios determinó para nosotros, es vivir una vida a plenitud, es vivir una vida que traiga satisfacción al corazón, al alma. Dice en Proverbios capítulo 16, versículo 20, el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumentará el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. Sencillamente estamos aquí en este mundo, en esta tierra, para algo, y para algo mucho más grande de lo que a veces pensamos, de lo que a veces nos imaginamos. Pienso que lo que Dios determinó para cada uno de nosotros es tan grande que Satanás hará todo lo posible por desviarnos de ese propósito, de ese plan establecido por Dios. Hermano José, es maravilloso pensar que usted y yo aún no habíamos nacido y ya Dios había planeado que íbamos a estar sentados aquí esta mañana, que íbamos a recorrer algún camino y que íbamos a compartir algunas cosas. Y esto no es algo que restringe nuestro crecimiento personal, lo contrario, es algo que hace grande realmente el vivir y el estar en esta tierra. Así es importante, ¿no? Hace días, habitualmente, en Facebook, subo publicaciones, pequeños tips, unas imágenes con pensamientos que el Señor me entrega. Y publiqué uno de un hombre llegando a la cima de una montaña, un escalador. Y escribí allí que la clave del éxito no está en alcanzar nuestras metas, sino en alcanzar el propósito de Dios. Y es allí, Pastor Orlando y la estimada audiencia, que tenemos que tener sumo cuidado y discernimiento y entender que una cosa es hacer cosas buenas para Dios, estar ocupado en las cosas de Dios, y otra cosa es estar en el propósito de Dios. Porque puede llegar el momento, se puede dar la circunstancia particular y de excepción donde nos dediquemos a trabajar. No estamos trabajando para Dios y estamos ocupados en Dios, pero la pregunta es, ¿lo que estoy haciendo es lo que Dios me mandó a hacer? ¿Okay? Dios no nos va a recompensar por lo que nosotros hicimos para Él. Dios nos va a recompensar por lo que Él, por la fidelidad, la lealtad y la abnegación al servicio en lo que Él nos ha mandado a hacer. Hace algunos años atrás, escuché la experiencia de algún creyente que, entusiasmado con el anhelo de servir a Dios, con el anhelo de hacer algo para Dios, se levantó muy temprano en la mañana y se fue a la plataforma, al altar de su congregación, de su iglesia. Y durante toda la mañana allí de rodillas, quebrantado, llorando, estuvo escribiendo, llenando una hoja de papel que la había llevado en blanco, y comenzó a llenarla con todo lo que él quería hacer para Dios. Comenzó a escribir una a una las cosas que él quería hacer para Dios. Con sus ojos llorosos colocó esa hoja ahí en la plataforma y se la presentó a Dios, diciéndole: Señor, esto que he escrito es lo que quiero hacer para ti por el resto de mi vida. Y estaba allí en esa oración, pero mientras más oraba, más vacío se sentía, más vacío estaba su corazón, más seca era su oración. Así que de repente comenzó a pensar que tal vez le faltó algo. Volteó la hoja por el otro lado, porque ya un lado estaba lleno, y siguió escribiendo.
escribiendo cosas que quería hacer para Dios, pensando que le faltaba algo. Su oración seguía seca, su oración seguía vacía. Así que ya iba transcurriendo el día, ya era un poco la tarde, y él sentía que su corazón estaba vacío, que su oración no fluía, no era plena. Entonces comenzó a llorar y a decirle: Señor, yo quiero hacer tantas cosas para ti, he puesto mi corazón en este escrito, he puesto mi vida en este escrito, es lo que yo quiero hacer para ti. ¿Por qué no te siento? ¿Por qué mi oración se siente seca y vacía? Entonces la tarde fue pasando, ya se acercaba la noche y aquel hombre desesperado en el altar trataba de tener una conexión con Dios que no encontraba. Así que finalmente, ya tarde de aquel día, aquel hombre tomó esa hoja, la tomó en sus manos y la apretó y le dijo: Señor, tú no quieres que yo haga algo para ti, he escrito todo lo que quisiera hacer y no siento tu respaldo. Pero allí de repente entendió algo, que Dios no quería que le presentara una hoja llena de planes y proyectos. Entonces tomó una hoja vacía, una hoja en blanco, y la colocó allí sobre la plataforma y le dijo: bien, Señor, ahora entiendo, no es lo que yo quiero hacer, es lo que tú quieras hacer. Ahí está esta hoja, para que tú escribas en ella lo que quieres que yo haga. Creo que nuestra vida debe ser como esa hoja en blanco, y venir a Dios y esperar que Él escriba. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Es una hoja llena, Marta, pero María es una hoja que quiere ser escrita por la mano del Señor. Es nuestra decisión si somos una Marta en la obra, en el trabajo de Dios, o somos María a los pies del Señor, esperando que Él nos diga qué hacer. Perfecto, exactamente así es. ¿Okay? Y me gusta mucho la analogía que el pastor acaba de hacer, porque ese afán nos desgasta, ¿yo? Nos afanamos en el Señor trabajando. Y cuando Jesús dijo: por nada estéis afanosos, ese nada incluye el trabajo en la obra, y lo voy a aclarar, ¿ok? Porque la misma escritura establece, dice que en lo que requiere diligencia, no perezosos. Entonces, bueno, no tenemos que ser afanosos, pero tenemos que ser diligentes. Pero diligentes en que, en lo que el Señor nos ha mandado hacer. Mientras el pastor Orlando hacía la exposición, llegó a mi mente el pasaje descrito en la epístola a los Hebreos, capítulo 13 de la epístola a los Hebreos, verso 20, dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, escuchen, os haga aptos con P. ¿Okay? No es lo mismo aptitud con P que actitud con C. ¿Okay? La actitud con C tiene que ver con conducta, la aptitud con P tiene que ver con la calificación o la cualidad para hacer una función. Y noten que estoy leyendo Hebreos 13:21, dice que el Señor nos haga aptos en toda buena obra. O sea que Dios las cosas las hace bien, las hace perfectas. ¿Okay? Cuando el Señor inserta un propósito en nuestro espíritu, en nuestro corazón, Él nos va a calificar y Él nos va a entrenar para dicho propósito. O sea, tengamos paz. ¿Okay? Si el Señor te mandó a hacer algo, tú eres la persona calificada para esa tarea. La persona calificada para ir a Nínive era un profeta obstinado llamado Jonás. Era la persona calificada. Si Dios manda a una dulce palomita como fue Isaías, se lo matan. De modo que el texto dice que el Señor nos va a capacitar. Dice: os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, que es el caso que estamos tratando. ¿Okay? La voluntad y el propósito de Dios
os haga apto de toda buena obra, para que hagáis su voluntad, oído, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. ¿Qué nos garantiza el éxito? Anoche en la clase uno de los participantes preguntó, pero ¿cómo hacemos para el convencimiento? Le dije exactamente esto, que la mejor manera de que algo salga bien para Dios es dejarnos usar por Dios y que Él haga a través de nosotros lo que es agradable delante de Él. Lo que pasa es que estamos muy habituados, pastor, a hacer nosotros cosas para Dios. Es muy diferente hacer algo para Dios a que Dios haga algo a través de nosotros y por medio de nosotros. Creo que esta es una muy buena reflexión en el día de hoy, en el tiempo de hoy. Y es una reflexión que la iglesia debe hacer. Y que los ministros del Señor también debemos hacer. Muchas veces se encuentra uno con personas que sirvieron por muchos años al Señor, que sirvieron por muchos años en una iglesia, haciendo lo que llamamos la obra del Señor. Pero los encuentra uno frustrados, los encuentra uno derrotados, los encuentra uno no en una condición de gozo, de alegría. El apóstol Pablo dice, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y mucha gente está terminando su carrera sin gozo. Y el Señor Jesús dice, creo en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, donde Él dice que permanezcamos en Él y que Él permanezca en nosotros para que nuestro gozo sea cumplido. Y el pasaje comienza hablando de dar fruto. El pasaje comienza hablando de yo soy la vid, mi padre el labrador, ustedes los pámpanos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo cortará, aunque hay una versión que dice lo levantará para que lleve fruto. Y todo el que Él limpia es para que lleve más fruto. Nos ocupamos en tantas cosas que dejamos de lado al Señor, que dejamos de lado a veces también nuestra vida, también nuestro vivir. Y para ir casi que rematando ya, hermano José, creo que el plan de Dios es que vivamos para Dios sin perder nuestra vida. Claro. Sino más bien, como dice el Señor, el que pierda su vida la hallará y el que halle su vida la perderá. El hallar nuestra vida en Cristo, que podamos disfrutar de lo que hacemos para Dios, pero que podamos disfrutar la vida haciendo para Dios lo que Él quiere que hagamos. Sí, y me gusta mucho la analogía de Juan 15 por los niveles de productividad, ¿ok? Tal vez en otro programa podemos hablar de eso, de los 3 niveles de productividad: el que lleva fruto, el que lleva más fruto y el que lleva mucho fruto. Juan 15. ¿Verdad? Sí. Y concluimos, quiero concluir con este hecho, esta hermosa reflexión esta mañana, diciéndoles que no hay nada más gratificante en nuestra vida que hacer lo que Dios nos mandó a hacer, conforme a la capacidad que el Señor mismo nos ha entregado. Repito, Dios no te va a recompensar por lo grande que logres para Él. Dios te va a recompensar por la fidelidad en lo que Él te mandó a hacer. Quedaría tanto por reflexionar, quedaría tanto por pensar, porque sí, el hacer lo que Dios quiere que yo haga debe ser la satisfacción de mi alma. Pero si lo que estoy haciendo, aunque sea aparentemente para Dios, no me satisface, entonces yo debo reflexionar en eso. Yo debo pensarlo. Porque estoy entregando mi vida en algo que ni me satisface a mí, ni glorifica a Dios. Correcto. Y al final voy a terminar siendo un siervo inútil. Porque usted hizo muchísimas cosas, pero es lo que Dios le mandó a hacer. Lo que estás haciendo es lo que Dios te mandó a hacer. O tal vez Dios quiere que hagas otra cosa y lo hagas mejor y sientas plenitud en hacerlo. Que Dios les bendiga. Tanto por hablar. Cuando uno se encuentra con el hermano José hay mucho que hablar. Bendiciones. Hay mucho que compartir. Pero el tiempo todavía
nos quedan unos segundos de vida y los vamos a aprovechar para reflexionar en muchas cosas. Bendiciones para todos. Feliz día. Bendiciones.